Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento Tierras Altas. Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes familia. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes ya en el mes de febrero, ya un paso del día de San Valentín y bueno, dándole gracias a Dios por todo el amor que ha derramado en nuestras vidas y que lo sigue haciendo. El tema de hoy, Jorge, es un tema que Dios me ha venido hablando, que creo que me ha venido hablando desde un par de semanas hacia acá y me lo ha venido confirmando. Y hoy quiero preguntarte, familia, porque muchos nos hemos preguntado qué ocurrió con Pedro aquel día durante la tormenta en el mar de Galilea. Recordemos que era de noche y una fuerte tormenta sacudió en el mar de Galilea. Los discípulos de Jesús lucharon por mantener esa embarcación a flote hasta llegar a esa orilla. Y de pronto ven a lo lejos a su maestro caminar hacia ellos sobre el agua. En eso Pedro le pidió que le permitiera ir hacia él caminando y Jesús le concedió esa petición. Pedro saltó de la barca inmediatamente y comenzó a caminar de una forma milagrosa sobre esa agua del mar. Sin embargo, después de dar algunos pasos, comenzó él a hundirse. Pero nos preguntamos, ¿por qué se hundió si ya estaba caminando? ¿Por qué deja, por qué deja de caminar? Y todos nos cuestionamos esto. Y, y es muy obvia la respuesta cuando, cuando vemos que Pedro lo que hizo fue dejar de mirar a Jesús. Él se asustó y sin embargo Pedro le pidió a Jesús que lo ayudara. Él lo tomó del brazo y lo sacó del agua. Sin embargo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué cediste a la duda? Mateo 14 del 24 al 32. ¿Por qué saltó Pedro de esa barca? ¿Qué cosa parecida hemos experimentado cada uno de nosotros? Cuando Jesús lo llamó, Pedro demostró una fe increíble saltando de la barca. Estaba seguro de que el poder de Dios le ayudaría a caminar sobre el agua, tal como Jesús lo estaba haciendo. De manera parecida, nosotros hemos demostrado fe a nuestro Dios, dedicándonos a Él y bautizándonos. Jesús nos llamó, por decirlo así, para que fuéramos sus discípulos y siguiéramos sus pasos. Estábamos seguros de que Él y su Padre nos ayudarían en todo momento. Juan 14:1. ¿Por qué? ¿Por qué es tan valiosa la fe, familia? La fe es una cualidad muy valiosa, tal como ayudó a Pedro en ese momento a andar sobre el agua. Él de un brinco cayó en el mar y fue caminando. Sus primeros pasos fueron firmes hacia Jesús. Él nos ayuda también a nosotros a hacer cosas que parecen imposibles. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos cambiado tanto que parecemos personas completamente distintas a las que éramos antes de llegar a Jesús.
Siempre cuando una persona nos dice gracias por una palabra, yo quisiera tener esto que tú tienes, la verdad es que a veces no hallamos dónde escondernos y decirlos, es que antes de Jesús éramos otra persona, era otra persona, no me hubieras conocido y quizás me hubiera dado mucha pena que me hubieras conocido en ese momento. Pusimos fe en nuestro Dios, nos dedicamos a Él y Él bendijo nuestros esfuerzos. Además, la fe nos ha permitido tener su amistad, algo que sin el consentimiento de Él sería totalmente imposible para nosotros. Pero todo esto cambió después de que Jesús dio su vida por nosotros. Hasta el día de hoy, la fe en nuestro Dios, en Jehová, sigue dándonos las fuerzas que necesitamos. Gracias a ella podemos resistir los ataques de nuestro enemigo, que es Satanás, que es muchísimo más poderoso que nosotros sin Jesús. Sin embargo, nosotros con Jesús y con su poder, créanme, somos invencibles. Él no tiene autoridad sobre nosotros. Pero ¿qué es lo que a veces nos causa a nosotros tanta ansiedad? Y debemos meditar si en ese momento que tenemos esa ansiedad sobre nosotros, ¿estamos mirando a Jesús o estamos mirando solo hacia ese problema? Por otro lado, la fe nos impulsa a darle el primer lugar a Dios en nuestra vida, seguros de que Él cubrirá todas nuestras necesidades. Esto está en Mateo 6 del 30 al 34. Y por si fuera poco, la fe nos ayudará a alcanzar algo que nunca podríamos obtener en nuestros propios medios, que es la vida eterna. Juan 3:16. Si miras la tormenta, tu fe, mi fe, puede hundirse. ¿A qué pueden compararse el viento y las olas que rodeaban aquel día a Pedro? Que no debemos olvidar nunca, familia. El viento y las olas que rodeaban a Pedro mientras caminaba por las aguas de aquel mar de Galilea podrían compararse con todas las tentaciones y los problemas que nos rodean todos los días. Por más grandes que sean, podemos nosotros resistirlos, familia, con la ayuda de Dios. Recuerden que si Pedro comenzó a hundirse, no fue por culpa de ese viento y de esas olas que azotaban ese día en la barca. Más bien fue porque miró la tempestad y le dio miedo. Mateo 14:30. Así es, Pedro dejó de mirar a Jesús y su fe se tambaleó. Nosotros también corremos el riesgo de hundirnos si miramos a la tormenta y comenzamos a dudar del apoyo de nuestro Dios. Familia, tenemos que cuidar esa semilla que Cristo alguna vez plantó en nosotros. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Has trabajado mucho para llegar al día de hoy. No debemos olvidar que cualquiera puede perder la fe. La Escritura dice que por falta de fe estamos pecando, que fácilmente nos puede enredar esta falta de fe. Esto lo podemos ver en Hebreos del 12:1. El caso es que Pedro demuestra que la fe puede debilitarse en muy poco tiempo si nos concentramos en cosas que no deberíamos ver. Pero ¿cómo podemos saber si nos está pasando eso?
yo te invito a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué podría hacer que se debilitara nuestra fe cuando ya conocemos las promesas de Dios? ¿Estoy perdiendo la fe en las promesas de Dios realmente? Pensamos en una de ellas, la que este mundo desaparecerá para siempre. Esa es una promesa, quizás una muy drástica, pero concentrémonos en esta. Nos hemos olvidado de lo cerca que está por cumplirse esta promesa por estar distraídos todos en la gravedad de nuestros problemas y del entretenimiento que existe al día de hoy. ¿Estás realmente preocupado y consternado por todo lo que hoy no puedes controlar? Y, y hoy no te das cuenta, familia, que el día menos pensado llegará, llegará el árbitro y pitará el final del partido. Ese día te pedirán tus zapatos, tus shorts, tu camisa pesada, sudada, con tantas preocupaciones, llenas de tanta amargura. Ese día entregaremos todo y, y quizás no esté muy lejos, quizás sí, pero una cosa es cierta, en 100 años, nadie de los que hoy estamos respirando en todo el planeta estaremos aquí para contarlo. Jehová ha prometido que nos perdonará si tenemos fe en el rescate de Jesús. Pero, ¿qué sucederá si nos obsesionamos con nuestros errores del pasado, creyendo que Dios no los borrará por completo? La culpa podría hacer que perdiéramos la alegría de servir a Dios y nos alejamos de Él. Sigo dándole a Jehová todo lo que yo puedo. O estoy poniendo pretextos para poder servirle. ¿Estoy sirviéndole a Él todos los días? ¿Cada que puedo? ¿Cada domingo? ¿O siempre pongo mis preocupaciones carnales antes de servirle a Él? Pablo dijo que para tener la plena seguridad de la esperanza y hasta el fin, debemos de servir a Jehová con todo nuestro corazón. Ahora bien, ¿qué podría pasar si nos dedicamos a alcanzar nuestras metas personales? Por ejemplo, quizás consigamos un empleo muy bien pagado, pero que no nos permita cumplir con Cristo, que no nos permita cumplir con Dios. Nuestra fe podría tambalearse y podríamos hacernos indolentes, es decir, hacernos perezosos y dedicarle mucho menos tiempo del que tenemos a Dios. A lo mejor hoy has preferido estar en un buen trabajo, ganando mucho más, quitándote, no sé, palomeando tus metas personales y dejando a un lado el gran amor que un día le tuviste a Dios. A lo mejor en un tiempo fuiste a la iglesia, el trabajo se tornó difícil y ya no regresaste. Se te olvidó darle gracias a Dios. Piensas, quizás, que el estar en tu cuarto y dedicarle
algunos minutos a Dios será suficiente. Sin embargo, Dios, en su inmenso amor y gracia por nosotros, créeme que Dios hasta en esos segundos se estará gozando de lo que le das. Pero si hoy le damos tan poco, ¿esperamos realmente que Él nos dé mucho? ¿O también le estamos pidiendo poco? ¿Qué tiene que ver, familia, la fe con el perdón? Se me hace quizás a mí difícil perdonar. Cuando alguien nos ofende o nos lastima, podríamos darle vueltas y vueltas a lo que nos hizo. Y hoy este me lo va a pagar y el día de mañana yo le voy a contestar, yo le voy a decir y mira, mi jefe no me dejó salir. Ah, pero va a ver, me las va a pagar. Nos sentimos tentados a pagarle a la gente con la misma moneda o cortar quizás la relación con ellos. Pero si en verdad, familia, nos llamamos gente de fe, vamos a perdonarlos y vamos a orar por esas personas. ¿Y qué tiene que ver la fe con el perdón? Bueno, la Escritura dice que cuando alguien nos hace algo malo, se endeuda con nosotros, tal como nosotros nos endeudamos con Dios cuando cometemos un pecado. Lucas 11:4. Al perdonar a quienes nos ofendes, demostramos que tenemos fe en que eso es lo que Dios quiere, en que Él nos recompensará por ello y que esa recompensa es mejor que hacer pagar a nuestros deudores. Los discípulos de Jesús entendieron que para perdonar se necesita fe. Por eso, cuando Jesús les dijo que tenían que perdonar todas las ofensas que hicieran, le pidieron a Jesús, danos fe. Lucas 17, del 1 al 5. Me cuesta, me cuesta aceptar, por otro lado, los consejos que me dan. Quizás hoy yo soy independiente, voy a la iglesia, escucho, razono, oro, y sin embargo soy muy egoísta para aceptar los consejos de alguien. Quizás quiero que me los diga el pastor principal, y, o si no me los dice el pastor principal, la verdad, los demás, híjole, demerito lo que me pudieran decir. Si alguien de tu congregación, de alguien, se acerca a ti a darte un consejo, pero en vez de aceptarlo, buscas los defectos de esa persona y dices, no, pues a mí qué consejo me vienes a dar si mira tú cómo estás, mira, ni siquiera se ve, híjole, que vienes de buenas, no sé, cualquier pretexto o cualquier barrera que nosotros podamos poner sobre nuestra familia espiritual. Quiero que entiendas que nos estamos perdiendo la oportunidad de mejorar y de parecernos cada día a nuestro Señor. Esto está en Proverbios 19:20. La siguiente pregunta es, ¿me quejo de, de mi familia que me cuida dentro de la congregación, dentro de mi iglesia? Déjame te cuento que los israelitas creyeron el mal, perdón, que creyeron el mal informe que les dieron los 10 espías que fueron a Canaán. Así que comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no pondrán fe en mí? Así es. Eso está en Números 14, del 2 al 4. El quejarse de tus líderes en la iglesia, híjole,
estás demostrando que no tienes fe en Dios. Por alguna razón, tus líderes, las personas que sirven, tu pastor, los pastores de todos los campus, de esas iglesias, están ahí. Y si tú demeritas a alguno de ellos, estás demeritando el poder de Dios y la asignatura de Dios, así como a Dios había asignado aquella tarea. Él les había prometido la tierra de Canaán y por su falta de fe los mandó 40 años al desierto. ¿Qué tan grande es hoy tu queja hacia tu iglesia, hacia las personas que Dios ha puesto por encima de ti? ¿Qué tan grande es que quizás no has creído lo que ellos te han dicho? No podemos demeritar el poder de Dios sobre cada uno de nosotros y debemos de estar conscientes que Dios va a actuar por medio de la persona que tú menos consideres. Entonces, si tú demeritas a las personas que Dios pone a tu alrededor, dentro de tu iglesia, dentro de tu congregación, ¿no estarías entonces demostrando la misma falta de fe que demostró el pueblo de Israel en aquel entonces? La siguiente pregunta: ¿por qué no debemos desanimarnos si descubrimos que nuestra fe no es tan fuerte como nosotros creíamos? Después de hacerte un autoexamen de fe, después de haberte hecho algunas preguntas o cuestionamientos sobre esta fe que hoy se tambalea, descubriendo que la fe no es tan fuerte como tú creías, tú debes de preocuparte por fortalecerla, porque no hay ninguna razón para desanimarte. Hasta Pedro se dejó llevar por los miedos y las dudas. Y en algunas ocasiones Jesús reprendió a todos los apóstoles por su falta de fe. Mateo 16:8. Además, una lección muy importante es el relato que Pedro tiene para ver lo que ocurrió después de que su fe se debilitó. Entonces, familia, no te asustes si hoy piensas que tu fe no está tan fuerte como al inicio, si hoy tu fe no se ha fortalecido como tú esperabas, porque hasta los propios apóstoles le pedían más fe a Jesús. La siguiente pregunta: ¿qué hizo Pedro cuando comenzó a hundirse? Lo lógico hubiera sido darse la vuelta y regresar corriendo a la barca. O bien, si se hundía, Pedro sabía nadar perfectamente. Pero en vez de confiar Pedro en sí mismo, le pidió ayuda a Jesús. Entonces, familia, si nosotros descubrimos que nuestra fe está débil, debemos de seguir el ejemplo de Pedro. ¿Cómo? Pedro buscó con la mirada a Jesús en medio de esa tormenta. Hagamos lo mismo nosotros. Miremos atentamente a Jesús. Nosotros mismos miramos a Jesús cuando leemos sobre él y tratamos de imitar su ejemplo. Eso fortalecerá nuestra fe en definitiva. Pero ¿cómo debemos estudiar nosotros nuestra fortaleza en la Biblia? ¿Cómo podemos fortalecer? Quizás hoy estoy dentro de un gran problema
y miro a Jesús, pero no encuentro alguna respuesta, no encuentro algo que me diga por dónde avanzar. Quiero buscar respuesta en mis líderes, quiero buscar respuesta en los pastores, pero no hay una respuesta clara que me diga, por aquí, Carlos, por aquí debes de ir. Necesitamos confiar en la palabra de Dios, pero solo vamos a poder confiar en ella si leemos realmente la Biblia. Tenemos que confiar en su palabra. Jesús estaba convencido que las escrituras venían de Dios y de que eran la mejor guía, que podía haber en ese tiempo. Y es la mejor guía que podemos tener hasta el día de hoy. Juan 17:17. Si quieres tener esa misma confianza, necesitas, familia, leer la Biblia todos los días. Necesitas hacer tu devocional, necesitas conectarte con Dios. Quieres tener palabra tú también para fortalecerte y también para compartir con los demás. Necesitas estar conectado con Dios a través de la oración, a través de tu devocional, a través de la propia palabra de Dios. Pero no te contentes solo con eso. Siempre sigue investigando todos los temas y las dudas que tú tengas. Es una manera de aumentar la fe que, que bueno, al fin está cerca de ti, porque que tú le estás estudiando a fondo. Estudia las profecías, hazte preguntas, abraza esas promesas que Dios te dio en tu vida. Vas a fortalecer tu fe, porque Dios se manifiesta en nuestras vidas todos los días, solo que nosotros somos a veces tan ciegos que no podemos ver el actuar y el mover de Dios sobre nuestra vida. ¿Qué ayudó a Jesús a resistir las pruebas más difíciles? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Él? Concentre en este momento tu mente y tu corazón en las cosas que Dios te ha prometido. Por el gozo que fue puesto delante de él, Jesús logró resistir hasta las pruebas más difíciles. Nunca se dejó distraer por las cosas que le ofrecía este mundo. Si quieres seguir su ejemplo, medita en estas maravillosas promesas de Dios. Hagámoslo en este nuevo mundo, en estos tiempos, en donde visiblemente, familia, caminamos por un mundo caído, caminamos por un mundo de muerte, en donde al ver todo esto, oramos por un avivamiento, oramos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Estudia su palabra, piensa en esas promesas, abrázalas, vive, vive la palabra de Dios realmente. No te quedes solo con ese conocimiento, tienes que vivirlo para que puedas experimentar la palabra de Dios sobre tu vida. Familia, pidamos todos más fe. Jesús les dijo a sus discípulos que le pidieran a Dios su Espíritu Santo y la fe es la parte del fruto de dicho Espíritu. Necesitamos ser específicos en nuestras oraciones. Muchas veces estamos pidiendo, híjole, calamidad y media, cosas circunstanciales que no tienen tanta importancia. Pídele lo que Él necesita. Dios conoce nuestras necesidades, pero es necesario que las confesemos, es necesario que seamos específicos en lo que le estamos pidiendo. Alguna demanda que nosotros tengamos, algún problema en el trabajo, algún problema de dinero, algún problema de cierre de negocio, algún problema con nuestra esposa, algún problema de sanidad.
Seamos específicos con Dios. Dios quiere tener una relación verdadera con nosotros, pero no la va a poder tener si nosotros estamos poniendo barreras, si nosotros no estamos llegando a Él. ¿Qué clase de amigos debemos tener? ¿Qué clase de amigos nosotros debemos buscar? Debemos de buscar la compañía de personas que también tengan fe. Jesús elegía con cuidado a sus amistades, sobre todo a las más cercanas. Él podía convivir con todo el mundo, pero su círculo era pequeño. Su círculo eran los amigos más íntimos que él tenía y eran hombres de fe que demostraron su fe obedeciendo lo que él les decía. Hagamos nosotros lo mismo. Busquemos amigos que tengan fe y que obedezcan de igual manera a Jesús. Y con esto no te estoy diciendo, familia, que no tengas más amistades, porque hay muchas amistades de las que ellos quizás no conozcan a Jesús, pero tú tengas una palabra para ellos. Dios nos va equipando con barcas, con salvavidas. Esta vida en estos momentos, en un mundo de caos y de aflicción, es como traer barcas en medio de un Titanic que se está hundiendo. Y ves ahí a las familias, a la gente que no conoce de Dios, flotar. Acerquémonos a ellos, démosle una bendición, démosle una palabra de Dios, pero debemos nosotros de estar fortalecidos. Debemos nosotros no tener dudas en nuestra fe. Debemos de nosotros de aún que apenas podamos caminar en este momento. Dios sabe, Dios sabe, familia, lo mucho que estás sufriendo hoy. Dios sabe lo mucho que necesitas hoy a tus hijos. Dios sabe cada necesidad que tú tienes. Y quizás pensemos que una vez tomada la decisión de seguir a Jesús, con eso ya estaba todo resuelto. Y sí, es muy cierto ese punto. Y, y está resuelto ya lo más importante, nuestro destino eterno. Sabemos que pasaremos la eternidad con Jesús, pero mientras tanto, seguimos aquí en la tierra y la vida aquí está llena de retos. Es en medio de ellos que nuestra fe será probada. Nos corresponde decir si mantenemos nuestra fe firme, apoyándonos en Dios, o si nos damos por vencido. Acércate a Dios y mantente firmemente. Estate alerta en tu barca para cuando veas una persona a la cual le tengas que lanzar un salvavidas. Mantente firme. No importa que en ese momento te estés cayendo y se te esté desgarrando el alma. Dale una palabra de amor a la persona que veas que lo necesita. Y no es tan difícil. Solo vete a un café. Escucha la conversación de un ave. Vas a escuchar a una señora quizás decir todo lo que le pesa en ese momento la vida. Vas a escuchar a esta persona decir que mucha gente la está atacando, que no le dan tregua, que su enfermedad se le está comiendo. Dale palabra, dale palabra. Esa persona necesita de ti que le avientes ese salvavidas. Quizás hoy tú no vuelas como las grandes águilas del Evangelio. Quizás yo tampoco. Y no importa, no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que mantengas tu fe intacta.
que confíes en Dios con valentía, que tengas valor para dejar las cosas en las manos de Dios, sabiendo que Él obrará y que nos mostrará lo que es correcto. Al confiar en Dios, no nos precipitamos, sino que esperamos su dirección. Y uno de estos grandes ejemplos es el arca de Noé. El arca de Noé se construyó sin un timón. El arca de Noé fue demasiada fe para confiar en que Dios guiaría ese gran barco en la dirección correcta. Hoy puedes entregarle a Dios todo lo que te pesa en tu vida, todas esas dudas que hoy tienes. Hoy entrégaselas a Dios. Hoy toma la decisión de entregárselas. Hoy toma la decisión de buscarlo más, de fortalecerte en Él, de ponerlo en primer lugar, de dejar de poner excusas absurdas para no servirle. Ese trabajo que quizás te han prometido, en el que hoy estás tan ilusionado porque te va a ayudar a cumplir metas tan grandes o las metas que siempre soñaste, debes de considerarlo, porque quizás ese trabajo sea lo que termine alejándote de Dios, sea que quizás ese trabajo lo que termine alejándote de todas esas bendiciones que Dios tenía para tu vida. Tómate tiempo para escuchar su voz, para leer su palabra, para acercar y recordar lo que Él ha hecho por tu vida. Elijamos confiar en Dios cada día y en medio de cualquier situación. Él ha sido fiel, familia, y seguirá siendo fiel. No claudiques, permanece, mantente, mantente, mantente firme, firme con la mirada en Cristo, con esa mirada, con ese brillo que brillará por siempre, porque Él reinará por siempre y para siempre en majestad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, familia. Muchas gracias por permitirme de nuevo un día más entrar a sus dispositivos. Yo deseo con todo mi corazón que cada una de las personas que hoy deben escuchar este mensaje lo abracen, abracen su palabra. Todo es palabra de Dios. Y si alguna vez quieres dar las gracias, dáselas a Él. Dáselas a Él. No claudiques. Mantente, mantente firme. Dios está con nosotros. Muy buenas tardes, familia. Que tengan ustedes una bendecida semana y feliz 14 de febrero. Chao, chao.